Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de iniciación a la espiritualidad práctica. Esta vez ya hemos dejado el modo participativo debido a que al acabar el confinamiento y al volver a la actividad normal, pues ya es difícil cuadrar las agendas, para empezar la mía. Y bueno, pues un primer aviso es que tengo un derrame en este ojo y entonces, no, en este. Se ve un poco rojo, pero no hay ningún problema y bien, pues no tiene ninguna importancia, pese a que es un poco impactante. Bueno, habíamos realizado la sesión pasada un comienzo de los antecedentes del tema de gestión de las emociones. Y hoy pues vamos a hacer la segunda sesión en la cual, bueno, pues intentaremos terminar la cuestión. Hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones propiamente dicha. Y lo que vamos a hacer, lógicamente, es hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior y a partir de ahí, pues, comenzar con la continuación de aquel tema que dejamos a medias. Entonces, en la sesión anterior estuvimos viendo, bueno, pues en esquema o en resumen, cuál era la forma del conocimiento humano en la que, bueno, pues nosotros tenemos nuestra mente aparenta estar alojada en el cerebro, tiene dos partes que podemos diferenciar claramente, que son la parte consciente y la parte inconsciente. Dijimos que la parte consciente era aquella en la que disfrutábamos de un alto grado de intensidad, de representación y control de los datos que manejábamos, que recibíamos a través de nuestros sentidos periféricos. Habíamos hecho un símil con el funcionamiento de un ordenador y que, bueno, pues podíamos en esa parte de la mente tratar de forma que todo lo que percibíamos del exterior, pues lo analizábamos, lo evaluábamos, lo valorábamos, lo clasificábamos y lo hacíamos siempre pues en una escala de gradación polar. Esta escala de gradación con opuestos, con valores opuestos, bueno, pues en resumen, aunque tenemos lógicamente una escala de gradación para cualquier aspecto de la realidad que queremos analizar, evaluar y clasificar, pues más o menos se resumía entre lo bueno y lo malo, lo preferible y lo rechazable. De forma que, bueno, pues nosotros al percibir la realidad, lógicamente, analizamos, la valoramos, la clasificamos y entonces la juzgamos como aceptable para nosotros o rechazable para nosotros, preferible o no preferible. Bien. También habíamos hablado de que el origen de las emociones, pues lógicamente era, lo hemos dicho en varias sesiones, el sistema de pensamiento del individuo. La mente, los pensamientos, las ideas, las creencias siempre son causa y las emociones son un efecto, son una consecuencia de nuestro sistema de pensamiento con el cual realizamos ese proceso de percepción e interpretación de nuestro entorno. Debido a tener un sistema de pensamiento u otro, un mismo hecho externo a nosotros lo percibimos y lo interpretamos de una forma diferente porque no tenemos sistemas de pensamiento exactamente iguales y, por lo tanto, un mismo hecho puede ser clasificado
de diferentes formas por cada individuo que lo percibe y, por lo tanto, pues haber concluido sobre lo observado que es para cada individuo aceptable o rechazable. De forma que, tal como vimos en ese ejemplo de la persona A que iba caminando por la calle y se encontraba a un borrachín, y la persona B, ante el mismo hecho, la persona A con un sistema de pensamiento de que el borrachín es amenazador, la persona B con el sistema de pensamiento de que el borrachín, pues el pobre, pues es una persona inconsciente que, en fin, es inofensivo, pues eso generaba diferentes emociones, diferentes comportamientos, y, por lo tanto, pues había una diferente experiencia de aquel acontecimiento a posteriori. De forma que se podía establecer que, en última instancia, nuestro sistema de pensamiento determina nuestra experiencia de vida. ¿Cómo nos sentimos? Si nos sentimos mejor o nos sentimos peor. Habíamos hablado de una cuestión técnica que implicaba el sistema de pensamiento de los opuestos. La cuestión técnica, pues, es muy sencilla. En el sistema de pensamiento de los opuestos existe lo bueno y lo malo, lo preferible y lo rechazable. Y para cada uno de nosotros la escala es diferente. Para unas personas lo bueno puede ser una cosa y lo malo puede ser otra. Y para otra persona puede ser algo diferente. Bien, pues lo que es algo común en la especie humana y en el mundo es que, al tener una escala de gradación y en uno de los polos la existencia del mal, nosotros creemos en el mal, y es una creencia estructural de la especie humana. De forma que cuando alguien cree en el mal, no tiene posibilidad de evitar pensar que el mal también está en él mismo, ¿de acuerdo? Al estar el mal en el mismo, la cuestión técnica que se produce, que le vamos a llamar proyección, es sencillamente que, al considerarse uno clasificado en la parte de la escala del mal y, por lo tanto, rechazable, siente esa maldad en sí y genera una emoción que es la emoción de culpa. Bien, la emoción de culpa lo que ocurre es que no se puede soportar, de forma que tendemos a ocultarla en el inconsciente mediante la técnica de la proyección. La técnica de la proyección es que, cuando nos sentimos culpables, pues de una forma inconsciente, es decir, de una forma automática, lo que hacemos es proyectar la culpa en el exterior, de forma que dejamos de sentirnos culpables conscientemente, seguimos sintiéndonos culpables inconscientemente, con lo cual no solucionamos nada, porque, aunque clasificamos la mente entre parte consciente e inconsciente, a efectos de las emociones tiene igual influencia en nosotros. Y, claro, hay una consecuencia perniciosa en este mecanismo de defensa ante la culpa, y es que, al proyectarla en el exterior, vemos el mundo culpable, vemos a los demás culpables, vemos al colectivo culpable, vemos al sistema culpable y, en general, pues vemos un mundo malo, ¿de acuerdo? Hemos proyectado la culpa y la creencia en el mal en el exterior. Al proyectar la culpa y la creencia en el mal en el exterior, habiéndola ocultado inconscientemente en el interior, se produce un doble efecto pues muy característico, que lo que determina es una cadena de consecuencias que pues es la causa de nuestra experiencia de felicidad. La cadena de consecuencias es: por la parte exterior, al ver un mundo malo y culpable, junto con que nosotros seguimos sintiéndonos malos y culpables, aunque inconscientemente, entonces ahí se produce un efecto de que vemos un mundo amenazador. Si el mundo, si los demás, si el sistema, si la colectividad es mala y culpable, puede hacernos daño, y, a su vez, inconscientemente nosotros seguimos sintiendo la culpa, con lo cual tenemos un
una creencia en que somos malos, somos culpables, merecemos castigo. De forma que la combinación de seguir sintiéndonos culpables interiormente y ver a un mundo amenazador que nos puede dañar genera el que aceptemos el castigo, las desgracias, las enfermedades, aceptemos que lo externo nos dañe y de esta forma, además, es merecida porque nos sentimos culpables. Bien. Esto es lo primero que ocasiona la creencia en el mal. La creencia en el mal, lo primero que ocasiona es, por ese mecanismo de la proyección con el cual funciona nuestra mente en nuestro desenvolvimiento vital en nuestro entorno, ocasiona el que aceptemos la experiencia de vida negativa. Aceptemos los hechos que nos dañan. Aceptemos el ataque y además lo sintamos inconscientemente como merecido, porque nos creemos malos y culpables. Y eso genera un miedo atroz, dado que vemos un mundo malo y amenazador que nos puede atacar y a su vez nosotros inconscientemente nos sentimos merecedores de ese ataque en forma de castigo. Con lo cual, pues de ahí viene toda esa gama de acontecimientos desgraciados que nos pueden suceder en la vida. Acontecimientos desgraciados que ya no debe escapársenos que somos nosotros mismos los generadores de ellos. Y si cabe alguna duda de esta afirmación, recordemos de nuevo cómo acaba la experiencia del señor A, que ve al borrachín amenazador y él, a su vez, como ha proyectado esa culpa sobre el borrachín, la ha ocultado, pero se sigue sintiendo culpable, y entonces, cuando se va acercando el borrachín, le tiene miedo y a su vez se ve merecedor de lo que le puede hacer. Y la experiencia del señor B, que al ver al borrachín lo único que hace es sentir compasión de él, como no ha proyectado, no se siente culpable, se siente inocente, con lo cual ni ha proyectado al exterior la culpa y el mal, con lo cual no tiene miedo de la amenaza externa, ni tampoco se cree merecedor de castigo por el sentimiento inconsciente de culpa y creencia en el mal interno. Con lo cual, pues la interacción que tiene cada uno de ellos, el comportamiento subsiguiente a esa emoción de cada uno de ellos con el borrachín es diferente. Uno, debido al miedo, entra en una discusión y luego en una pelea, el otro tiene una conversación con él muy agradable y al final, pues el primero acaba en el hospital con un juicio, en fin, magullado, el otro feliz en su casa viendo su serie de Netflix, y la experiencia de vida es muy diferente entre ambos. Ahí, con ese ejemplo, que es un ejemplo totalmente razonable y que poco podría refutarse y que nos ocurre absolutamente en todas las circunstancias de nuestra vida, se ve que el sistema de pensamiento en realidad está creando tu realidad y la puede crear de dos formas. Y todo esto proviene del sistema de pensamiento de los opuestos en el que aceptamos el mal como algo real, ¿de acuerdo? Tanto para nosotros como para los demás. Bien, hay otro efecto que tiene el miedo que genera el mecanismo de la proyección en el sistema de pensamiento de los opuestos. El miedo hace que nuestra experiencia vital siempre tenga como un deseo compensatorio para mitigar la sensación de carencia, de necesidad y de vulnerabilidad que nos produce ver un mundo malo y amenazador e inconscientemente sentirnos culpables y merecedores de castigo. En esa sensación que es general en la especie humana,
todos nosotros lo que hacemos es tener deseos compensatorios que puedan mitigar esa sensación, de forma que decidimos que tenemos que obtener como reacción mediante esa sensación ante el entorno, tenemos que obtener constantemente cosas que nos hagan mitigar ese miedo y esa sensación de amenaza y de castigo. Esto, por supuesto, es inconscientemente también, de forma que nuestra experiencia de vida se convierte en obtener, ¿de acuerdo? Obtener para compensar o mitigar esa sensación que viene producida, en última instancia, por ese sistema de pensamiento o mentalidad de los opuestos en el que damos realidad al mal. Bien, el sistema de pensamiento de los opuestos, que finalmente lo que genera en nosotros es un deseo de obtención compensatorio procedente de esa sensación de carencia, necesidad y vulnerabilidad que tenemos ante el mundo, tal como hemos explicado, lo que genera es, lógicamente, cuando todos nosotros funcionamos de esa forma, pues que se produzca entre nosotros una competencia lógicamente por obtener esas cosas que nos mitiguen esa sensación de vulnerabilidad, de carencia y de necesidad. Esas cosas que en este mundo nuestro, físico, material, espaciotemporal, con formas, nuestro propio cuerpo es un cuerpo que hay que alimentar para que sobreviva, guarecer, proteger. De ahí viene la obtención de recursos energéticos y de recursos de todo tipo para poder mantener el cuerpo. De ahí viene la búsqueda continua de recursos económicos, dado que al ser un mundo escaso, pues hay que administrar esos recursos escasos que son susceptibles de usos alternativos y que cada uno lucha por ellos, ¿no? Y esa es la forma en la que como colectivo nos desenvolvemos en el mundo. El conflicto, lógicamente, surge porque cuando hay competencia y todos consideran que desean obtener y no hay para todos, pues ahí surge el conflicto. Y el conflicto, pues como vemos, es generalizado a lo ancho del mundo y a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez establecida esta introducción, que fue la base explicativa de la sesión anterior, en la que fuimos exponiendo pues, todas estas cuestiones y todos estos mecanismos mentales por los cuales nosotros nos sentimos como nos sentimos, vamos a seguir estableciendo ciertas bases o ciertos antecedentes para luego entrar de lleno en la gestión de las emociones. Bien. Bueno, las emociones, vamos a examinar qué tipos hay y qué formas de manifestarse tienen. Las emociones en la especie humana, pues ya hemos dicho que son originarias del sistema de pensamiento de los opuestos y que debido a el sistema de pensamiento de los opuestos y a la escala que establece, podemos dividir todas las emociones que sentimos nada más que en dos. Tenemos las positivas representadas todas por el amor y las negativas representadas todas por el miedo. Son los dos polos, ¿de acuerdo? Son dos polos que establecen una gradación entre ellos de forma que nosotros, bueno, pues como esa escala forma parte de nuestro sistema de pensamiento con el cual clasificamos la realidad, la percibimos, la interpretamos y ya hemos contado luego cómo nos genera diferentes emociones, la escala de opuestos está en el sistema de pensamiento y también está en el sistema emocional, porque el sistema emocional es una consecuencia del sistema de pensamiento. Entonces, hemos hablado de solamente dos emociones fundamentales, el amor y el miedo. No vamos a dejar de decir que en la psicología, como ciencia, bueno, pues parte de fundamentos diferentes de la espiritualidad. La ciencia y la espiritualidad están destinadas a converger y a encontrarse, porque la espiritualidad profunda no es magia.
sencillamente es la aplicación lógica de lo que posteriormente, inevitablemente, la ciencia descubrirá. Pero cuando la ciencia llegue, por ahora, la lógica nos permite adelantar lo que es la realidad, la verdad. Hay determinadas certezas que son incontestables, aunque científicamente no se puedan demostrar todavía. Pero como ya vemos que ocurre, la ciencia y la espiritualidad van convergiendo y llegará un momento en que será la única forma de contemplar la realidad. Lo que es, ya no habrá espiritualidad o ciencia, ya será sencillamente cuando tengamos capacidad suficiente de conocer con certeza lo que ocurre, será lo único que haya. Bien, en la psicología tenemos unas emociones básicas de las cuales, bueno, pues hay teorías muy aceptadas por la comunidad científica psicológica, que son sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. Bueno, bien, esas son emociones que se han observado, son emociones directamente provenientes de la observación. Lo único que, bueno, pues como ciencia parte siempre de datos, es empírico, es algo que proviene de la observación, de la clasificación, y entonces, bueno, pues les han surgido de la observación estas emociones como básicas, pero realmente desde la espiritualidad solamente hay dos emociones focales de las cuales parten los demás. En la experiencia humana, no estamos hablando todavía de la realidad espiritual. En la experiencia humana hay dos emociones focales, son el amor, son el miedo, establecen la base de los opuestos, consecuencia de esa escala de gradación del sistema de pensamiento del bien y del mal, de esos valores, ¿vale? Los valores opuestos establecen ese sistema de emociones opuestas de amor y miedo. Y bueno, pues la psicología establece esas como básicas, pero que en realidad esas emociones son derivadas del amor y del miedo y son una combinación en la escala de gradación entre amor y miedo que se manifiestan de determinadas formas. La sorpresa es una combinación que puede ser con más componente de amor y menos de miedo, o más componente de miedo y menos de amor, depende de qué tipo de sorpresa sea. El asco tiene mucho más componente de miedo que de amor, casi todo. La tristeza tiene mucho más componente de miedo que de amor. La ira tiene mucho más componente de miedo que de amor. El miedo, pues es el miedo. Y la alegría, pues tiene bastante más componente de amor que de miedo, pero también tiene miedo. También tiene miedo. Luego veremos por qué, pero para que sirva de ejemplo, la alegría, cuando es desmedida, cuando es eufórica, puede venir acompañada de comportamientos que revelan que inconscientemente hay miedo, ¿de acuerdo? Una euforia desmedida, pues te puede llevar, bueno, pues imaginémonos pues a un grupo de adolescentes pues muy alegre, pero que, bueno, pues en su interacción acaban despreciando a los demás. Eso es muy común. La alegría no debe confundirse con el amor. La alegría, tal como la conocemos nosotros, puede tener componentes de miedo muy potentes. Como conclusión a esto, algo importante que tenemos que comprender en este mismo instante para poder continuar, es que aunque tenemos en la escala de gradación los opuestos, siempre que hay una escala de gradación con opuestos, cada uno de los opuestos está de alguna forma en ambos opuestos. De forma que en esta escala, en el amor, en el extremo de la escala, simplemente por conceptuar al amor como un extremo de la escala, va a tener también un componente de miedo. Y el miedo en la escala va a tener también un componente de amor. De forma que todo lo que se encuentra en la escala no es puro. No es solo amor el polo del amor, y no es solo miedo el polo del miedo. ¿De acuerdo? Entonces, el miedo está presente permanentemente en cualquier grado de la escala de gradación. Siempre. Esto es muy importante recordarlo. En la experiencia humana, el miedo
siempre está presente en todos los grados de la escala de gradación, incluido en el extremo del amor, ¿vale? Bien. Vamos a hablar un poquito más de por qué el miedo siempre está presente en todos los grados de la escala, porque puede haber, con lógica, alguien que diga, vamos a ver, si nosotros tenemos escalas con opuestos, ¿cómo es posible que en el opuesto del amor haya miedo? Y vamos a poner un ejemplo que se va a entender muy rápidamente. Nosotros vamos a describir cómo es el amor humano. El amor humano, a lo que nosotros le denominamos el amor, pues tiene unas características. Las características son, por ejemplo, que es condicional. Nosotros cuando amamos solemos establecer condiciones previas para poder amar a alguien. Para poder amar a alguien, yo tengo unas condiciones mínimas. Tiene que ser así, así, así y así. Sin esas condiciones yo no puedo amar a esa persona, ¿vale? Bien. Es exigente. Una vez que estás en relación con alguien a quien amas, le exiges. Depende de dónde esté tu escala de gradación personal, porque las escalas de gradación son muy variables en cada uno de nosotros, puedes exigirle más o menos. Tenemos, pues, por ejemplo, las exigencias de algunas corrientes ideológicas provenientes de religiones fundamentalistas en las que la exigencia es enorme, y luego pues tenemos algunas en las que parece que no hay exigencia, pero realmente sí que hay exigencias, porque si no se cumplen esas exigencias, vemos constantemente, por ejemplo, en Occidente, cómo los matrimonios, bueno, pues se rompen muchas veces porque el otro no cumple con las exigencias del uno. Una tercera característica, condicionalidad, exigencia, hemos dicho, una tercera característica podría ser la posesividad. Nosotros cuando amamos siempre relacionamos con el amor hacia otra persona un cierto sentido de posesión. De ahí pues surgen comportamientos en los cuales pues la exigencia viene justificada porque de alguna forma, si estamos juntos, eres mía o eres mío. Y si eres mía o eres mío, pues te tienes que someter a esas exigencias que establecemos para tener una relación, ¿no? La posesividad es complementaria a la libertad otorgada al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues la libertad otorgada al otro no es máxima en nuestras relaciones, no es total. De alguna forma, pues siempre hay un perímetro de límites que nosotros establecemos. Y ese perímetro de límites es el que a partir del cual está la exigencia. Puede ser más o menos consciente o menos consciente, pero ahí está. Y hay una cuarta característica del amor humano que es la exclusividad. Es decir, si vamos a estar juntos, se hace un trato entre las personas que se aman. Esto funciona tanto a nivel de pareja como a nivel de amistad, a todos los niveles, ¿no? Incluso en las relaciones de trabajo es si estás conmigo, no estás con los demás. Es decir, o conmigo o con ellos. Es decir, o conmigo, si estás conmigo, estás conmigo. Exclusivamente conmigo y solo conmigo. Con lo cual, no puedes amar a nadie más. Bien, esto, bueno, pues como siempre, está en una escala de gradación. Por supuesto, pues en algunas costumbres esa exclusividad es máxima, incluso pues el ser amado tiene que taparse la cara para que ni se la vean. Y en otras, pues se manifiesta de forma mucho más sutil, pero efectivamente, pues el perímetro de exigencia en el cual se establece una relación implica restringir de alguna forma la libertad del otro, y eso implica la cuestión de la exclusividad. Es decir, quedamos excluidos en nuestra relación de todos los demás en vez de hacer una relación inclusiva.
no penséis tampoco en la cuestión de la infidelidad o cosas así, pues de tipo sexual, porque no estamos hablando de eso. Esto es mucho más sutil. Esto es no generar una inclusividad de grupo, aunque sea una pareja con un grupo de amigos, ¿no? Vemos pues, muchísimas veces como los amigos de tu pareja y los tuyos, pues bueno, pues aquello parece que no funciona de forma muy fluida, ¿no? Siempre se establecen ahí como de alguna forma pues preferencias, exclusiones. En fin, estas 4 características lo que acreditan es que en el polo al que nosotros le llamamos el amor hay parte de miedo, porque nada más que es el miedo el que justifica el que haya condicionalidad, exigencia, posesividad y exclusividad. Si hay más miedo, esas 4 características crecen. Cuanto menos miedos hay, esas características decrecen. Pero ya podemos ir imaginando que el amor puro no es el amor del mundo, ¿de acuerdo? El amor del mundo siempre tiene un porcentaje de miedo. Y de esa forma se comprende perfectamente que en las escalas de gradación la creencia del mal se extiende como una mancha de aceite y no deja nada incólume, no deja nada sin afectar. Bien. Perfecto. Bueno, pues una vez que hemos comprendido esto, lógicamente ya podemos vincular un poquito la espiritualidad con esta cuestión. La espiritualidad sería precisamente el intentar buscar, encontrar y sustituir tu sistema de pensamiento por otro sistema de pensamiento carente de miedo. Esto es un proceso, la evolución espiritual se establece inicialmente como un aprendizaje y en ese aprendizaje pues hay un entrenamiento mental en el cual pues vamos a intentar darnos cuenta de que el miedo no tiene ningún sentido, no arregla nada y lo único que hace es generar una experiencia de vida tan infeliz como miedo hay, ¿de acuerdo? Puede ser una experiencia de vida horrorosa cuanto más miedo hay. Todo esto, esta conclusión que, bueno, hemos intentado explicar para que se entienda cabalmente, se entienda perfectamente, bueno, pues es lo que muchas veces oímos sin esta explicación. Pues esa persona actúa de esa forma porque es muy insegura. ¿De dónde viene la inseguridad? Del miedo. ¿Miedo a qué? A la vulnerabilidad, a la sensación de carencia y de necesidad. ¿Por qué? Por la proyección. ¿De qué? De la culpa. ¿Debido a qué? A una fuerte creencia en el mal en esa persona, que por ese proceso pues se genera toda esta cuestión. Por eso la espiritualidad, lógicamente, vamos a decirlo con una frase muy técnica que los iniciados ya conocen, referente a un texto que ahora mismo es de los fundamentales para el entrenamiento mental que te logre sacar de la escala de los opuestos, que es que la espiritualidad pretende despejar en tu mente los obstáculos que te impiden experimentar la presencia del amor puro. ¿De acuerdo? Bien. Esa frase acaba, el cual es tu herencia natural, pero eso es algo más avanzado para estas sesiones de iniciación a la espiritualidad práctica y lo vamos a dejar para un momento posterior. Bueno, vamos a hacer un leve comentario sobre la emoción y su variabilidad en las personas. Tenemos que hablar entonces de cómo vienen conformados los sistemas de pensamiento en las personas. Ya habíamos adelantado en la sesión anterior que un diferente sistema de pensamiento venía conformado por diferentes factores.
había algunos factores que eran indiscutibles para nadie, que son pues, el factor cultural y el factor educativo, es decir, el factor cultural, el ambiente en el que la persona nace y se desenvuelve, el factor educativo, la educación concreta que recibe de sus padres, de sus profesores, de sus mentores, de las figuras de autoridad que le rodean, ¿no? El sistema cultural y el educativo incorporan pues toda esa gama de sistemas de pensamiento envasados, religiosos, filosóficos, políticos, en fin, todo lo que una persona recibe en su consciente y va clasificando en su escala de gradación de los opuestos en cada uno de los aspectos, y eso le hace sentirse en una determinada situación resultante de la clasificación en todas las escalas. Y como consecuencia de esa sensación de carencia y de necesidad, esa persona establece su situación educacional y cultural como parte de su identidad, sin la cual no sería. Y entonces ahí surge un nuevo miedo, que es el miedo al abandono o al desarraigo. Si tu grupo de acogida básico dejase de hacerlo porque tú cambiases la identidad grupal, porque tú sustituyeses tu sistema de pensamiento por otro que no fuese reconocido y aceptado por los demás. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante porque determina, lógicamente, otra de las variables del miedo, que es la sensación de abandono o de desarraigo o de rechazo o de ostracismo, que puede también definirse como el miedo a la muerte civil, el miedo a no ser reconocido por los demás. Bueno, la variabilidad de las emociones se ha estudiado también desde otro factor que es el tipo de personalidad. Bien, hemos dicho los educacionales y los culturales, ya los hemos comprendido, y también depende del tipo de personalidad. ¿Pero qué es el tipo de personalidad? Bueno, el tipo de personalidad es sencillamente el que cada uno de los seres vivos se ve mucho mejor en los conscientes. En el que mejor se ve es en el humano, que es consciente, autorreferente y con conciencia moral. El ser humano es el mejor ejemplo en el que se ve la diferencia de respuestas en la percepción de un determinado hecho externo a través de la clasificación, de la interpretación que realiza de eso externo, y lo clasifica en las escalas de gradación. Cada persona tiene una respuesta diferente, porque cada persona hace una clasificación en las diferentes escalas de gradación que utiliza en los diferentes aspectos de su realidad. Hace una clasificación distinta. No hay dos clasificaciones iguales del mismo hecho. Puede haber clasificaciones muy parecidas de un determinado hecho, pero no la hay exactamente igual. En cualquier caso, esta variabilidad pues, ha sido objeto de estudio por la ciencia en los tipos de personalidad que se estudian en la psicología y también en la espiritualidad. Y bueno, pues, por ejemplo, pues hablando en el caso de la espiritualidad, como los tipos de personalidad son unívocos y hay tantos, sin embargo, pues las semejanzas entre ellos, es decir, que haya grupos que clasifiquen de una forma parecida su respuesta ante la percepción del entorno de otros que lo clasifican de otra forma parecida entre ellos, pero diferente del otro grupo, pues hace surgir los tipos de personalidad. El tipo de personalidad es una clasificación de los diferentes filtros estructurales que actúan como patrones de características que influyen y estandarizan las respuestas en la forma de percibir. Es decir,
aunque cada respuesta es unívoca y no hay dos respuestas iguales, exactamente iguales, sin embargo, sí hay patrones de respuesta. Entonces, bueno, pues los patrones de respuesta implica pues que hay una clasificación, pues por ejemplo, el eneagrama, que es el estudio de los tipos de personalidad más próximo a la espiritualidad, pues establece 9 tipos de respuesta, 9 tipos de reacciones ante lo que ocurre debido a que la forma de percibir el mismo hecho establece 9 grupos claros de tipo de respuesta. 9 grupos claros de tipo de respuesta ante el mismo hecho, si lo aplicásemos a todas las personas, ¿no? Cada uno de esos patrones pues tiene unas características que hacen que la respuesta sea parecida, similar. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual porque la personalidad es unívoca y es algo mucho más profundo de lo que parece. De ahí viene su univocidad. De ahí viene que no haya ni siquiera, nosotros podemos verlo fácilmente, en nuestras mascotas, dos respuestas iguales ante el mismo hecho. Respuestas parecidas, exactamente iguales no. Bien. Es decir, aunque cada respuesta emocional ante la percepción de un mismo hecho depende del sistema de pensamiento que actúa de filtro interpretativo, hay unos patrones de respuesta conformados que han sido detectados por diversas corrientes de estudio de la psicología. Ya hemos dicho, pues el eneagrama, la más cercana a la espiritualidad, pero bueno, nos encontramos con muchas clasificaciones de los tipos de personalidad. Bueno, todo esto viene a simplemente pues enriquecer un poco la cuestión de que el sistema emocional, las emociones que tenemos, son muy variables entre unos y otros, muy variables. Sí hay patrones de respuestas emocionales grupales, ya hemos dicho, el enagrama establece 9, también podía haber establecido 7, pero bueno, establece 9. ¿De acuerdo? Otros sistemas pues establecen 5 y otros 10, en fin, pues son agrupaciones. No hay una agrupación exactamente perfecta, sí hay agrupaciones que claramente pues son pues más correctas que otras debido a los fundamentos que tienen esa agrupación de características, de patrones de respuesta. Los patrones de respuesta ya hemos visto que es todo ese proceso interpretativo que realizamos que genera una emoción. Bien. Vamos a ver, hablamos también de las emociones de la escala que asociamos como negativas, porque lógicamente toda esta cuestión de la gestión de las emociones tiene una índole práctica, y es que todos intentamos gestionar las emociones negativas porque, bueno, las positivas nos parecen pues fantásticas y entonces poca gestión necesitan. Eso es un error. También hay que gestionar las emociones positivas. Debido a que lo que hemos explicado antes de que el mero hecho de que haya una escala de gradación entre lo preferible y lo rechazable hace que lo rechazable contamine a toda la escala de gradación, de forma que las emociones que consideramos buenas, preferibles y positivas en la escala de gradación, ya hemos intentado describir cómo es el amor del mundo, pues también hay que gestionarlas. Las emociones positivas también hay que gestionarlas. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a avanzar en esta descripción del sistema emocional un poco más. Vamos a darle algunas pinceladas para comprenderlo un poquito más y luego ya entramos al proceso de gestión emocional. Bueno, sencillamente decir un poco por clasificarlas. Las emociones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pues tenemos las emociones internas, que podríamos decir que son las que tenemos en relación con nosotros mismos, es decir, qué emociones te produce la percepción que tienes sobre ti mismo. Bien, también tenemos las externas,
qué emociones te producen la percepción con todo ese proceso interpretativo, clasificatorio de las escalas de gradación, que hemos estado diciendo. ¿Qué emociones generan las percepciones que tenemos de lo externo, de los demás y del mundo? Bien, bueno, pues ahí vemos ya que hay emociones en relación con uno mismo, en relación con los demás. Por supuesto, hay una interactuación entre ellas porque el sistema emocional es uno, aunque ahora estemos intentando analizarlos desde diferentes puntos de vista, pues para poder tener el mapa más completo en nuestra mente a la hora de intentar comprender el proceso posterior de gestión de las emociones. Bueno, pues también podemos hacer alguna clasificación de las emociones que pueden tener que ver en la percepción de tu propio cuerpo, pues por cuestiones de supervivencia, cuestiones de arraigo, de aceptación o rechazo por los grupos de pertenencia, pues si soy, en fin, más simpático o menos simpático, o más listo o más guapo, o en fin, hay pues toda una serie de formas, interpretaciones de cómo nos percibimos que generan emociones en relación a nuestro cuerpo. También en relación a nuestra identidad, el que uno pues se autoestime, se acepte, más o menos esté colocado ante sí mismo en la parte positiva de la escala de gradación o no. Bueno, ahí se generan muchas emociones. También un poco para que veáis pues que el sistema emocional es algo que no podemos evitar en ningún momento. Es decir, el sistema emocional tiene una característica muy interesante y es que no lo podemos evitar. Fijaos, mente, idea, creencia, pensamiento, decisión, mente, filtro interpretativo. Emoción, mente causa, emoción efecto. Ya lo hemos visto. Y luego, emoción causa, comportamiento efecto. Según nos sintamos, actuaremos. Bien. El comportamiento se puede disimular. Tú puedes sentir una cosa y actuar como si sintieses otra. Lo hacemos constantemente. Se llama disimular. Se llama actuar. ¿De acuerdo? Actuar. Actuar es, en este sentido en el que estamos diciendo, prefijar un comportamiento con independencia de la emoción. Prefijar un comportamiento artificial, porque el comportamiento natural que se produciría según la emoción, lo estás bloqueando y estás estableciendo un comportamiento artificial. ¿Debido a qué? Siempre a lo mismo, al miedo. Porque habría, si no, de excluir un comportamiento natural si no fuese porque sabes que los demás lo van a observar o porque con él pretendes obtener, ya hemos hablado de la obtención, algo que en realidad toda obtención siempre responde a una sensación de carencia y de necesidad y por tanto al miedo. Bien, la emoción no se puede disimular. No puedes disimular la emoción. Una emoción muy negativa puede ser una tortura. Y hay mecanismos defensivos muy perniciosos también para evitar ese dolor que te producen las emociones negativas. Hay mecanismos defensivos. Uno es la desconexión emocional. La desconexión emocional es pasar la influencia que tiene la emoción sobre ti al inconsciente. Vamos a ver un ejemplo muy claro de desconexión emocional. Una persona comienza a trabajar y en el trabajo lo pasa fatal. No le gusta nada lo que hace y además el ambiente es horroroso, los horarios pésimos, se le exige muchísimo, está atemorizado todo el día debido a que necesita ese sueldo. Él
no ve otra forma de salir de esa situación en la que necesita ese sueldo para vivir por una serie de circunstancias. Y entonces la emoción día a día le tortura de tal forma que llega un momento en el que se desconecta de la emoción para poder, comportamiento disimulatorio, para poder conseguir lo que desea. El comportamiento natural ante esa emoción sería despedirse, pero el miedo a la supervivencia del cuerpo y también a la supervivencia social, el miedo hace que tenga un comportamiento artificial para poder conseguir la finalidad de la obtención. Y para eso necesita hacer una desconexión emocional. Todos vais a entender perfectamente lo que es la desconexión emocional porque el síntoma de la desconexión emocional que te fuerza a realizar un comportamiento artificial en contra del comportamiento que sería natural dado la emoción que estás sintiendo, ese constante comportamiento artificial debido a la sensación de carencia y de necesidad, debido al miedo, para poder seguir obteniendo lo que crees que necesitas para sobrevivir en contra de lo que sientes, eso lo que genera es estrés. Ahora sí se entiende. El estrés es exactamente eso. Y el estrés acaba, como dicen los médicos, somatizándose, convirtiéndose en enfermedades en el cuerpo. El estrés mental acaba convirtiéndose en enfermedades en el cuerpo. Y esa es la experiencia final de vida de un sistema de pensamiento basado en el miedo y en la sensación de carencia, necesidad y vulnerabilidad, que muy frecuentemente ocasiona comportamientos artificiales para ocultar el comportamiento natural que tendrías dada esa emoción y por lo tanto generando una experiencia de vida extraordinariamente infeliz y desgraciada. Cuando la enfermedad está instalada ya debido al estrés, pongamos un cáncer, ¿no? Ahora, bueno, pues ya los médicos empiezan a asociar los cánceres con somatizaciones emocionales también empiezan, se habla mucho pues del consumo de sustancias malas para el organismo, pero muchos médicos ya se van dando cuenta de que cuando tú consumes sustancias malas para tu organismo, también es porque tienes emociones que no soportas y estás tapando los comportamientos naturales que serían consecuencia de esas emociones que no soportan, que sería dejar de hacer eso, lo estás tapando con comportamientos artificiales y sigues haciendo eso. ¿Qué ocurre? Que para seguir haciendo eso hay que desconectarse de la emoción. Y a veces uno busca desconectarse de la emoción perdiendo conciencia sobre la emoción. ¿Y cómo pierde uno conciencia sobre la emoción? Pues reduciendo la conciencia. ¿Y cómo reduce uno la conciencia? De muchas maneras. Bebiendo, medicamentos, drogas, alimentación tóxica, todo para tapar una emoción negativa que genera dolor. Y que lo normal sería dejar de realizar aquello que te produce esa emoción negativa. Pero para ello tendrías que cambiar tu sistema de pensamiento basado en el miedo y en el mal. ¿Qué es lo que te genera esa sensación de necesidad, carencia y vulnerabilidad? ¿Qué es lo que determina que elijas
seguir realizando el comportamiento artificial y desconectarte de la emoción por medio de la reducción de conciencia para poder soportarla. Y aquí ya pues se entiende de alguna forma cómo no gestionamos bien nuestras emociones. Las gestionamos habitualmente muy mal. Y esto pues es algo que ocurre en Occidente, en el mundo del bienestar. Ocurre mucho. Cada vez va ocurriendo menos, pero es una evolución con dientes de sierra. ¿Eh? Es una evolución con dientes de sierra. Hay un principio de ritmo. Voy a adelantar ya que este principio de ritmo es un principio de la espiritualidad profunda. Antes de la irrupción de la espiritualidad profunda estaba el esoterismo y entonces el principio de ritmo era uno de los principios herméticos asociado a Hermes Trismegisto. Bien, bueno, es el principio de ritmo de la espiritualidad profunda. El principio de ritmo pues establece que no nos podemos estar quietos, que lo mismo avanzamos mucho, que luego retrocedemos, que no avanzamos nada, justifica los ciclos económicos, que se corresponden nada más que con ciclos psicológicos, que se corresponden nada más que con la aceptación del sistema de pensamiento de los opuestos. Bien. Bueno, gestionamos las emociones mal, ya la hemos visto. Experiencia de vida horrorosa debido a comportamientos artificiales elegidos por el miedo, la carencia, sensación de carencia y sensación de necesidad, que bloquean el comportamiento natural que tendrías debido a la emoción negativa que sientes. Tienes que desconectarte emocionalmente de ello y empiezas a reducir tu nivel de conciencia para no sentir esas emociones, pero eso tiene un precio porque reducir el nivel de conciencia se suele realizar pues con consumos inadecuados de todo, o de ahí surgen las adicciones. Las adicciones no solo son a las sustancias, también uno se desconecta emocionalmente concentrándose mucho en el trabajo y no pensando nada más, o con el sexo en internet, o hay múltiples maneras, hobbies, los juegos de el ordenador, en fin, el juego, la ludopatía. Hay un árbol de adicciones y ese árbol de adicciones implica solamente el desconectarte de la emoción que te produce habiendo bloqueado el comportamiento natural a esa emoción negativa. No puedo con ello, me tengo que desconectar, porque necesito seguir haciendo eso que no me gusta. Y como no lo soporto, tengo que buscar alguna vía que me reduzca la tortura psicológica que llevo por dentro con este comportamiento que creo que tengo que seguir realizando debido a que si no fenezco, sensación de carencia, necesidad, vulnerabilidad. Todo proveniente del miedo, todo proveniente de la creencia en el mal, todo proveniente del sistema de pensamiento de los opuestos. Bien, vamos a entrar ya en el proceso de gestión emocional. Bien, ya llegamos por fin. El proceso de gestión emocional, bueno, hemos oído hablar muchas veces de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sería un correcto proceso de gestión emocional. Sería, bueno, pues de alguna forma darnos cuenta de todo esto que acabamos de explicar, de esta cadena de elementos que acabamos de explicar, darnos cuenta de cómo funciona y atajar a tiempo. ¿Pero dónde se ataja cuando todo tiene como causa el sistema de pensamiento de los opuestos? Eso solo está claro para la espiritualidad, porque la psicología lo que pretende es, de una forma tendente a lo que pretende la espiritualidad, pero la psicología muchas veces lo que pretende es
no llegar a la raíz del problema, no llegar a que la raíz del problema es el sistema de pensamiento de los opuestos, no llegar a que la raíz del problema es la creencia en el mal. La psicología cree que el sistema de pensamiento de los opuestos y la creencia del mal, como es estructural a nuestra experiencia humana, lo consideran estructural a la especie humana y entonces pretenden que normalicemos las consecuencias del sistema de pensamiento de los opuestos y, por lo tanto, de la creencia en el mal. Y pretenden que, por lo tanto, pongamos parches siempre en el efecto. Oye, ¿tienes que liberarte del estrés? Pues tendrás que dejar el trabajo. Perfecto, pues oye, fenomenal, dejo ese trabajo y consigo otro. Bien, pero ese no es el origen primero. Tú dejas ese trabajo y consigues otro y te vuelve a pasar lo mismo. Y dejas el otro trabajo y consigues otro y te vuelve a pasar lo mismo. Y dejas de trabajar y te quedas en casa y te vuelve a pasar lo mismo. Porque la raíz no es lo que hagas, es lo que pienses, es el filtro interpretativo con el cual percibas la realidad, es la creencia en el mal y es el sistema de pensamiento de los opuestos. Esa es la raíz. Ahí es el único lugar donde podemos hallar una solución completa. Lo demás van a ser parches. Por eso la psicología pretende actuar dentro de la esfera del mundo. Y el mundo es una locura. Y desde dentro, como decía Einstein, no se puede solucionar. Hay que salirse fuera del mundo muy profundamente para descubrir cuál es la causa real de la infelicidad. Y una vez que la has descubierto, poner remedio ahí. Y la causa de toda nuestra experiencia, como ya espero que nos haya quedado muy claro en esta sesión, es el sistema de pensamiento. La mente, las ideas, las creencias, los establecimientos educativos, culturales, de personalidad. Dice la ciencia, tienes una personalidad diferente o no según los genes. Dice la espiritualidad, tu vida no empieza cuando naces ni acaba cuando mueres. Esto son experiencias temporales en un nivel inferior de identidades de otro nivel superior. No digamos más en esta sesión de iniciación a la espiritualidad práctica. Pero, lógicamente, pues para todo aquel que empiece a darse cuenta de que la psicología no le va a llevar muy lejos, porque las soluciones en el efecto son parches, no se puede solucionar algo en el efecto, hay que solucionarlo en la causa, pues ahí tenemos el siguiente paso, que son las sesiones de iniciación a la espiritualidad teórica, que le van a permitir después pasar luego a el estudio del sistema de pensamiento alternativo. No hay magia aquí, ya lo estáis viendo. Es una lógica aplastante que llega mucho más allá de lo que ha conseguido llegar por ahora la ciencia, que tiene la bola de acero con la cadena al tobillo de no aceptar nada que no sea demostrable en el laboratorio. Y lógicamente, pues si excluyes la lógica y si excluyes el aspecto interior de certezas internas, no avanzas sino tortuosamente, avanzas muy mal. La espiritualidad, por tanto, es completamente necesaria. Espero que los que estáis viendo estas sesiones alcancéis en algún momento esa conclusión y tengáis el requisito necesario para comenzar este maravilloso viaje de estudio, que es la motivación de decir, mira, estoy empezando a comprender que efectivamente tengo que echarle un vistazo a eso para mirarme lo que me ocurre. Bien, bueno, vamos al proceso de gestión emocional.
Proceso de gestión emocional. Me siento mal. Definitivamente mi experiencia de vida no funciona, no va bien. Me estoy desconectando emocionalmente de ello, pero llega un momento en que no lo tolero más. Es decir, ha llegado ya una edad, como decía Jep Gambardella, Tony Servillo, el actor, en La Gran Belleza. Dice, ha llegado una edad en la que ya no estoy para hacer cosas que no quiero. Bueno, pues llega un momento, llega una edad en la cual uno ya dice, mira, yo ya sé que el mundo no me lleva a muchos sitios y entonces necesito algo más porque ya no soporto esto, ya lo estoy ocultando, me lo estoy autoocultando, pero no voy a ningún lado. Y además ya voy cuesta abajo en lo que es el ciclo de la vida. Entonces, tengo que hallar una solución porque la expectativa pues es, en fin, bastante mejorable, ¿no? Y bueno, pues en la iniciación a la espiritualidad teórica, digo práctica, pues es interesante, este tema salió de gestión de las emociones, es interesante verlo. Hay mucha coincidencia en lo que vamos a decir, mucha coincidencia con la gestión de las emociones de la psicología, mucha porque la espiritualidad utiliza los métodos de la psicología. Lo que pasa es que la espiritualidad pone la esencia del problema en otro sitio diferente de la psicología. La espiritualidad sale de la esfera del mundo y la psicología pretende solucionarlo dentro de la esfera del mundo. Pero a la mínima que te des cuenta, este mundo es una locura. Entonces, sí, desde dentro de la esfera puedes mejorar, pero no puedes curar, porque la cura solo viene en la raíz, en el origen, en la causa. Y eso es el sistema de pensamiento. Y si tú sigues aceptando el sistema de pensamiento de los opuestos y por lo tanto la creencia en el mal, no hay cura. Hay mejora, hay parches. Puede mejorar tremendamente tu experiencia, pero no alcanzarás unas cotas de experiencia de vida gloriosas, sublimes, en alta probabilidad. Bien, bueno, vamos a ver el proceso de gestión emocional. Me siento mal. Bien, primero tengo que identificar que me siento mal, porque normalmente lo que habré realizado en mi periplo vital es debido a ese sistema de pensamiento de los opuestos, a esa creencia en el mal y a todo ese proceso que hemos explicado, seguramente estaré realizando comportamientos artificiales. Y como los comportamientos artificiales agravan la emoción negativa, pues lo que estará sucediendo es que me estoy estresando y estoy somatizando. Y me estoy desconectando emocionalmente para que no me moleste la emoción. Y entonces, cuando hay desconexión emocional, lo primero que hay que hacer es identificar cómo me siento. Eso es una pregunta importantísima. ¿Cómo me siento? Porque si te has desconectado de la emoción, de esas múltiples maneras que tienes de desconectarte, la más correcta y aceptada es trabajar mucho. Esa es la más correcta y aceptada, pero hay muchas otras. Tenemos un ingenio tremendo para desconectarnos de la emoción. Entonces, lo primero es identificación. ¿Cómo me siento? Claro, la desconexión de la emoción, para ver claramente lo perniciosa que es, te puede llevar a estar completamente autoengañado sobre cómo te sientes. No, si mi vida es fantástica, si yo me siento muy bien, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. De hecho, hay algún momento en todos los días de tu vida en el que dices, esto no puede seguir así. Pero luego te autoengañas porque, lógicamente, no te puedes torturar. Es un mecanismo de defensa. Entonces tienes que decir, no, si yo voy fenomenal. A mí no me miréis que yo voy fenomenal. Tú mírate tú, a ver qué te ocurre. Yo perfecto. Entonces, primero hay que identificarlo con sinceridad. Si se quiere realizar un cambio, pues hay que ver, oye, ¿me siento bien finalmente o no me siento bien? A ver,
¿Estoy completamente feliz siempre? No, pero es que no se está feliz siempre. ¿Pero dónde vas tú? No, vamos a ver. Que es que la vida es así, que la vida son palos y flores, palos y flores. No, no tiene por qué. Eso es consecuencia del sistema de pensamiento de los opuestos. Es la típica frase, consecuencia de una creencia arraigada en los opuestos, que es la que tiene el mundo. No, la vida son palos y flores. No, la vida pueden ser solo flores. Bien, ¿cómo te sientes? Con sinceridad, ¿lo identificas? Bien. No es fácil identificar cómo te sientes, debido a que estás en un proceso de desconexión emocional, que te estás autoengañando, y también debido a que todo eso genera puntos ciegos. Puntos ciegos. ¿Cuáles son los puntos ciegos? Pues puntos ciegos son cosas que uno no ve que están ocurriendo. No lo ve. Lo tiene tan ocultado que no se da cuenta. ¿Cómo sabemos que existen los puntos ciegos? Porque los vemos en los demás. Vemos que los demás hay cosas que no ven de sí mismos. Y decimos, pero madre mía, esta persona cómo puede actuar así y cómo puede pensar así. ¿No se da cuenta? Y efectivamente no se da cuenta. Pero es que nosotros tampoco nos damos cuenta y los demás lo ven. Los puntos ciegos. Desconexión emocional. Autoengaños. Autoengaños. Yo estoy fenomenal. Tú mírate a ti. A mí no me mires. Yo estoy maravilloso. Puntos ciegos. Que realmente no lo ves. Que realmente es completamente inconsciente del problema. Es que ni sabes cómo te sientes. Es que no lo ves. Cómo te sientes determina un comportamiento. Los demás ven comportamientos tuyos que dicen, pero bueno, no se da cuenta. Y no te das cuenta porque te parece un comportamiento perfectamente adecuado, ¿eh? Porque no te estás dando cuenta de lo inadecuado que es debido a que has ocultado completamente esa emoción. La desconexión es máxima. Y luego está la resistencia. Sí, yo sé lo que me ocurre, pero me da igual. No estoy dispuesto a reconocer socialmente que a mí me ocurre esto. No, vamos, no paso por ahí. Ahí hay cierta identificación, pero hay una resistencia que impide que haya una identificación completa. Porque si hay una identificación completa, te lleva al segundo paso de la gestión de las emociones. Primer paso de la gestión de las emociones, identificación. Ya hemos visto los problemas que tiene. Ya hemos visto qué es lo que causa no identificar las emociones. Una vez que has logrado identificarlas porque no puedes más, porque has vencido autoengaños y puntos ciegos y resistencias una vez, que es lo último que tienes que vencer, y dices, mira, ya tengo perfectamente identificado lo que me ocurre. Siguiente paso. Ya he identificado qué emoción tengo. Siguiente paso. Análisis de si es la emoción que deseas sentir. ¿Es esto lo que quiero sentir? Me parece aceptable porque esa respuesta siempre va a ser no, pero tienes que hacerla consciente, porque siempre fue no, pero como era inconsciente, siempre aceptabas esa emoción. La tenías ya como algo normal en tu vida, sentirte así. Entonces, una vez que la identificas, tienes que llevarla a una perfecta conciencia. ¿Pero esta es la emoción que quiero sentir? Y la respuesta va a ser no, no, no. ¿Por qué no? Porque me lleva a comportarme de esta forma, a desconectarme, a estresarme, a somatizar enfermedades y a que mi experiencia de vida sea horrorosa. No quiero sentir esa emoción. Bien, segundo paso. Análisis de si es la emoción que deseas sentir. Tienes que contestarte a ti mismo. No, estoy convencido. Porque puedes no estar convencido. No estoy convencido. Sé que no es la emoción que deseo sentir, pero todavía no estoy convencido de querer cambiarla. ¿La quiero cambiar? ¿Quiero sentir otra cosa? Tienes que estar convencido de ello. Segundo paso. Convencimiento de cambio. Analizar si es la emoción que deseas sentir. Bien.
Ya has completado el segundo paso. Quiero cambiar esta emoción. Es que no quiero seguir así. Mira, que me ha costado mucho identificarla. Que es que me he estado desconectando de ella, pero ahora ya tengo claro qué es lo que me ocurre, por qué mi experiencia había es horrorosa, porque esta emoción que tengo es fatal y no la quería ver. Me la han indicado, no hacía caso. Ahora ya por fin, pues mira, ni me autoengaño, ni tengo el punto ciego y además ya las resistencias que tenía a hacer algo, a mirarme eso que me ocurre, las he vencido porque no puedo más. Y entonces, venga, ya, sí, quiero cambiar esa emoción. Venga, la he identificado y la quiero cambiar. Vale, no puedes cambiar las emociones. Las emociones no se cambian. Son efectos. Lo que hay que cambiar es el sistema de pensamiento que origina esa emoción. Entonces, los sistemas de pensamiento, siempre hemos hablado genéricamente del sistema de pensamiento de los opuestos, pero un sistema de pensamiento contiene multitud, innumerables creencias arraigadas, innumerables. Y entonces hay que ir identificándolas una por una. ¿Por qué hay que ir identificándolas una por una? Oye, ¿no sería mejor decir, me paso del sistema de pensamiento de los opuestos a ese otro que dice Iván? Ese otro. Ya está, me paso. No, no puede ser. Eso tiene que constituir un objetivo en el horizonte, pero no puede ser por la siguiente razón. Nuestra mente aquí es tremendamente dispersa, tremendamente falible, tremendamente errática, tremendamente disociada, tremendamente disociada. Yo creo que esta es la clave, tremendamente disociada. Fijaos, ya hemos dicho en alguna sesión anterior que una persona en su mente puede sostener dos creencias contradictorias sin inmutarse. Dos creencias contradictorias que puede sostenerlas disociando su mente de forma que no se encuentren nunca. ¿De acuerdo? Porque si se encontrasen generaría un conflicto insoportable que habría que resolver. Habría que resolver. O volver a disociar la mente. Nuestra mente es tremendamente disociada. Hace partes para cada aspecto, para no entrar en conflicto. El ejemplo que creo que puse la otra vez fue el de, tú ves una escena de maltrato animal grave y dices, yo estoy en contra de que eso se haga. O sea, por favor, estoy en contra. No quiero que eso se haga. No quiero. Estoy en contra del maltrato animal grave. Me produce sufrimiento a mí ver cómo sufren esos animales. Idea A. Idea B. Realizo comportamientos que contribuyen a que eso ocurra. Por ejemplo, consumiendo animales. Ideas contradictorias. No quiero el maltrato animal, sí quiero el maltrato animal. Disociadas. En cuanto a las juntas, surge un conflicto insoportable que exige un desenlace para resolverlo. Tomar una decisión o volver a disociarse. ¿Veis? La espiritualidad quiere que disocies cada vez, que reunifiques cada vez más tu mente, que elimines las disociaciones, que aumentes tu conciencia. Porque la disociación significa inconsciencia. Pero claro, hay que resolver los conflictos. Hay que resolver los conflictos. Porque si no, los pasas al inconsciente y están desde ahí. El conflicto está. Lo que pasa que si lo llevas a la consciencia lo tienes que resolver. Y si no lo resuelves y pretendes mantener ambas ideas contradictorias, tienes que llevarlo a la inconsciencia.
Tienes que ocultártelo, porque no lo soportas. Otro ejemplo. Yo me comporto con el grupo de personas A de una forma y con el grupo de personas B de forma contradictoria a cómo me comporto con el grupo de personas A. ¿Debido a qué hago eso? A la sensación de carencia, de necesidad y de vulnerabilidad, de sentirme aceptado por ambos grupos. No soporto ser contradictorio. Lo oculto. De la consciencia lo paso a la inconsciencia. Desde ahí sigue influyendo mi experiencia de vida. Sigue generando emociones de fondo. Pero no me doy cuenta. Luego un día soy tremendamente infeliz y no sé por qué. Bien. La espiritualidad quiere que resuelvas las contradicciones. Para eso hay que resolver la disociación. Para eso hay que ampliar la consciencia y decidir. Decidir en pro de la coherencia, de la congruencia y, por tanto, de la consistencia. La consistencia es no tener contradicciones. Las contradicciones son una tortura que, como no la soportamos, la pasamos al inconsciente. Pero desde ahí sigue siendo una tortura y se manifiesta en nuestra experiencia de vida, en nuestros comportamientos, jejeje con el grupo A, jajaja con el grupo B, y es completamente contradictorio. Y en la experiencia final de vida me siento fatal. ¿Vale? Bien. Por eso, una vez que has llegado a la conclusión de que no te quieres sentir así, el tercer paso es hacer una prospección, prospección de la creencia antecedente que causa esa emoción. Esa prospección de la creencia antecedente es localizar qué elemento de tu sistema de pensamiento está haciéndote percibir erróneamente un hecho. Ya hemos dicho que lo que causa el error es la creencia en los opuestos y, por tanto, la creencia en el mal. Y hemos explicado por qué. Bien. También hemos explicado que, debido a eso, sufrimos y que, como no lo soportamos, lo ocultamos. Y somos capaces de perder una coherencia y una congruencia totalmente debido a la sensación de carencia y de necesidad. Todo debido al miedo. Somos capaces de ocultarlo. Y nuestra experiencia de vida es horrorosa y no sabemos por qué. Bien, tercer paso. Hay que saber exactamente qué es lo que pensamos, porque ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Prospección. Prospección no es detección. Tienes que empezar a explorar cuál es tu sistema de creencias. No estás acostumbrado a ello, no lo has hecho nunca. ¿Quién me va a ayudar? La espiritualidad, por supuesto, para eso está. La espiritualidad te va a ayudar a hacer esa prospección de lo que crees. Y te va a proponer un proceso por el cual tú mismo realices el cambio por lo que tú concluyas que va a ser un sistema de pensamiento mejor. No es una lata envasada que te va a proponer, sería otra lata más. No, tú mismo, conforme a tu propio rasero interno, vas a cambiar tu sistema de pensamiento. Te va a dar los mecanismos para que lo puedas hacer. Y, por supuesto, en función de si eso funciona, tú vas a decidir si continúas con el proceso o no. Prospección de las creencias antecedentes para poder detectar cuál es la creencia errónea. Hemos dicho que nuestra mente está
tan confusa, es tan errática, es tan dispersa y está tan disociada que tendremos que detectar cada una de las creencias en cada aspecto de la vida. Ya unificaremos eso en una detección general del sistema de pensamiento alternativo. Por ahora tenemos que ir con cada una. No podemos hacerlo de otra forma porque nuestra mente está así de desestructurada ahora mismo. Tenemos que ir aspecto por aspecto. Bien, una vez que tenemos detectada la creencia errónea en cada aspecto, pues ¿ahora qué hago? Tengo que decidir si la cambio o no. Si no hago nada, ya la he detectado, ya está. Pues no mejora nada. Tengo que decidir realizar un cambio con esa creencia y adoptar la nueva. Bien. Desde el tercer paso, prospección, exploración de las creencias que son causa de mis emociones, a la detección de cuál es, cuarto, y al quinto, decisión de cambio, en esos tres pasos tenemos la maravillosa herramienta de la espiritualidad. La maravillosa herramienta de la espiritualidad. Ahí está. Y bien, ahí se emprende un camino en el que si uno detecta que su experiencia de vida mejora, pues lo sigue, y si detecta que no, pues no lo sigue y vuelve a la disociación, a la ocultación, a la desconexión, a la contradicción. Porque no hay otra solución que realizar ese proceso. ¿De acuerdo? Bien. Yo creo que con esto podemos finalizar esta sesión. Tengo algunos apuntes más. Voy a comentarlos, voy a comentarlos para finalizar la sesión con algún enriquecimiento más, pero el proceso de gestión de las emociones es ese. Es ese. En esencia. Luego, por supuesto, pues ya habréis concluido, deducido que el proceso de gestión de las emociones es mucho más. Simplemente lo acabamos de enunciar. Cada uno de esos pasos tiene todo un mundo detrás, ¿no? Pero es que no hay otra posibilidad de mejorar, de evolucionar, que realizar ese camino. No hay otra posibilidad. Entonces, bien, pues a partir de ahí vamos a dar algunas ideas adicionales que pueden enriquecer un poco todo esto que hemos dicho. Digamos que el conflicto emocional siempre surge de un conflicto mental, que el conflicto mental siempre tiene dos causas. La primera es, hago lo que se debe sin desearlo realmente. Mi sistema de creencias me dice, lo que hay que hacer es esto, la parte positiva de la escala es esta, aquí está el bien y esos valores, y yo lo hago, pero no me apetece. Primera causa del conflicto mental. Segunda causa del conflicto mental es la opuesta. Hago lo que me apetece, pero pensando que no se debe. ¿De acuerdo? Manejad esta forma en la que la mente desestructurada actúa. Es interesante tener claro que el conflicto mental, que es origen del conflicto emocional, viene causado por hacer lo que se debe, lo que tu sistema de creencias de los opuestos te dice que se debe, sin desearlo hacer, sin que te apetezca, sin querer hacerlo realmente. O hacer lo que te da la gana sabiendo que no es lo que hay que hacer. Esta segunda, con respecto al sistema de creencias de los opuestos, pero también esta segunda siempre se puede poner en relación a sistemas de pensamiento mucho más evolucionados, basados en la espiritualidad. El camino espiritual no es sencillo en tanto que nuestra mente está muy desestructurada y puede llegar un momento en que conozcas y aceptes perfectamente un sistema de pensamiento alternativo,
y sin embargo sigas siendo un cafre porque te apetece. Eso es mi experiencia personal, por cierto. Bien, y pasada esta anécdota, sigamos enriqueciendo la charla. Los propósitos. Como veréis, los sistemas de pensamiento del mundo se realizan conforme a propósitos del mundo. Los propósitos del mundo obedecen a la sensación de carencia, de necesidad y de vulnerabilidad. Tengo que obtener, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que rodearme de todo aquello que el mundo dice que es una vida feliz. Esos son los propósitos del mundo. Pero los propósitos del mundo, desde el punto de vista de la espiritualidad, quedan en un segundo plano respecto del único propósito válido en este mundo, que es alcanzar ese estado elevado de paz y de felicidad y de confianza y de dicha y de júbilo. Fijaos que no digo alegría, no digo euforia, constante. Cualquiera que medite sobre ello se va a dar cuenta de que los opuestos le tienen en el constante vaivén emocional y por lo tanto en una experiencia de vida muy mejorable, y que para lograr tener otra experiencia de vida no hay otra posibilidad que cambiar tu sistema de pensamiento de los opuestos basado en la carencia y la necesidad por otro sistema de pensamiento alternativo, de forma que tu vida obedece de repente en tu mente, cuando alcanzas esa conclusión, a un nuevo propósito que está por encima de todos los demás, ya que todos los demás propósitos ya tienes edad suficiente para darte cuenta de que no te han llevado a muchos sitios en tu experiencia final de vida, que es lo único que importa, ¿vale? Para estas sesiones, importan muchas más cosas, pero ya vendrán a continuación, ¿vale? Para estas sesiones. Bien, los sistemas de pensamiento del mundo ceden ante el sistema de pensamiento alternativo de la espiritualidad, y los propósitos del mundo ceden ante un propósito que responda a un sistema de pensamiento unificado. Vamos desgranando con algunos términos, algunos conceptos para que vaya completándose el puzzle de esta sesión. Para eso es necesario un cierto entrenamiento mental, que es el camino de la espiritualidad. No hay magia, es un entrenamiento mental conforme a todo este sistema lógico que estamos comprendiendo hoy. Y luego, bueno, pues daros algunas ideas fuerza de la espiritualidad, meternos un poquito a ver desde un punto de vista de antes de entrar en la espiritualidad, ver pues algunas ideas fuerza, ¿no? Hemos hablado del principio de responsabilidad, importantísimo para no proyectar. La proyección es lo que genera infelicidad. Darnos cuenta de la unidad de la vida. Tener muy presente la regla de oro del comportamiento humano. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o haz a los demás lo que quisieras que te hiciesen a ti. ¿Cómo se adopta la mejor decisión? La mejor decisión siempre es aquella que proporciona el mayor beneficio a todos los involucrados, o la menor pérdida a todos los involucrados. En fin, son algunas reglas prácticas que se obtienen de un sistema de pensamiento espiritual muy profundo, que si finalmente alguno de vosotros pues tenéis interés en conocer, pues que dé el paso y que pruebe. Y bueno, pues ya como última cuestión de esta sesión, sencillamente no dejar esa idea del sistema de pensamiento alternativo como indefinido, sino dar una idea de cuál es el sistema de pensamiento alternativo al sistema de pensamiento de los opuestos. El sistema de pensamiento de los opuestos entero de por sí hay que sustituirlo. Ya hemos visto que
mientras estemos en el sistema de pensamiento de los opuestos, tendremos que tender al bien, porque ahora mismo nuestra mente está estructurada así, pero siempre con la vista puesta en el horizonte final de que hay otro sistema de pensamiento superior que no es de opuestos y que solo hay una cosa, no hay dos. Solo hay una y no es ni esta ni esta. No es ni nuestro bien, ni nuestro amor, ni nuestro mal, ni nuestro miedo. No hay nada aquí. Es algo completamente diferente y solo hay una cosa. Y ya hablaremos de qué es esa cosa. Pues nada, aquí terminamos esta sesión. No son ya participativas debido ya pues, a las dificultades que tenemos debido a nuestra sensación de carencia, necesidad y vulnerabilidad que nos obliga a reaccionar ante el mundo volviendo a la actividad. Lógicamente, estamos aquí, nos lo creemos y no puede ser de otra forma, pero ese nivel de actividad pues ya hace más complicado hacer sesiones participativas, el primero para mí. Y bueno, pues espero que este vídeo haya resultado aclaratorio, haya colmado las expectativas de segunda parte del otro que hicimos. Y sin más, nos despedimos, prospector, y muchísimas gracias por vuestra atención. Y aquí lo dejamos.